primera de Juan capítulo 2, pero vamos a leer otra vez en versículo 4 de capítulo 1, que por qué está escribiendo la carta. Número 1, que lo está anunciando para que tengan comunión, dice Juan, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Pero lo que voy a escribir y todo lo que sigue en esta carta es esto, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, gozo sobreabundante. Capítulo 2, entonces, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces dice, sí, o sea, para que tengas sobreabundante gozo, para que no peques. O sea, es como que eso poncha la llanta del gozo, estar pecando. Entonces dices, ajá, pero ahí está el detalle. Sí, que me escriba algo para que no peque, como que no soluciona nada. Entonces sí tenemos que poner atención, porque sí nos está dando realmente instrucciones y hasta poniendo las llaves para salir de ahí. Y versículo 6, otra vez volviendo a capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para que no peques, pero tenemos una forma de simplemente estar permaneciendo. O sea, no es como que echas clavados en el mar, como en las japonesas, y sacas ostiones del fondo en la roca, y ya al abrir el ostión arriba, a ver si tiene una perla, y si no, pues sigues echándote, y todo el día están echando clavados, están sumergiéndose, están saliendo. Es un poco peligroso, pero pues lo que vale una perla también. Entonces, todo eso, o sea, como que el mar no es su entorno correcto. Por eso tienen que prepararse muchos años para aguantarse el aire, ir al fondo, llevan un cuchillo, quitan el ostión, sacan eso. Entonces, si ya lo abren, y o va a ser para sushi o va a ser para joyería, a ver si trae una perla. Entonces, pero realmente no es su entorno, no es su medio ambiente apropiado y personal y correcto. Entonces, nosotros sí, en primer capítulo de Colosenses, que dice en versículo 14, con gozo dando gracias a Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces estamos en la luz, o sea, eso es por mano de Dios. No es como estar en un bosque muy oscuro, muy denso, y tratar de salir del bosque a la luz. Dios ya nos trasladó a la luz, ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Entonces, no sé si tú has crecido o caminado en un contexto donde te hablan de que tienen que hacer liberaciones y romper ataduras y maldiciones generacionales y todo, pero no es bíblico. Eso ya fue. Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, entonces realmente ya nos libró de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, la autoridad que está operando en mi vida no es de las tinieblas, no es el diablo, no es porque mi bisabuela o algo así haya leído tarot o algo así. O sea, ya todo esto ya fue librado mi alma de esto y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, la autoridad operativa en mi vida es la de Jesucristo. Entonces dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra, y les comisiona para ir y hacer discípulos. Hombres que tenían tropiezos, que tenían dudas, que tenían miedos, que no tenían toda su teología perfeccionada, tenían rasgos de su vida, de toda su vida viviendo sin Cristo, entonces, y los envió. Entonces es importante ver eso, porque tenemos muchas veces un concepto de lo que yo estoy buscando. O sea, yo voy tras la santidad, y lo que pasa es que eso convierte la santidad en un ídolo. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Empezaron con buenas intenciones, o sea, lo que es
la naturaleza, el carácter de Dios, la santidad. Entonces, procurar santidad. Pero el problema es eso, al convertir la santidad en un ídolo, ese mismo ídolo no les puede cumplir lo que están buscando. Y cuando un hombre que es santo se presenta delante de ellos, lo tienen que destruir, no soportan ver a Jesús. Eso es el problema. Entonces tenemos, dice en Hebreos 12, puestos los ojos no en la santidad de Dios, que es a donde Dios nos está llevando, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él inició esto en nosotros y Él lo lleva a cabo en nosotros. Entonces, cuando empiezo a entender eso, puedo tomar toda mi fuerza y mi energía y todo eso que estoy gastando en algo que no resulta. Mi esfuerzo no resulta, no produce en mí lo que yo buscaba. Entonces tomo esa fuerza, con toda mi fuerza, queriendo amar a Dios, y amo a Dios. En lugar de querer procurar ser santo yo, como que eso es mi objetivo, entonces estoy buscando a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Entonces, todo lo que yo puedo tener disponible, eso es para amar a Dios. Y entonces poco a poco voy chispando y desprendiendo cosas, recursos emocionales, intelectuales, físicos. Estoy desprendiendo eso y lo estoy dirigiendo a amar a Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego decimos, no, pero es que así es, mijo, así es. Entonces, muchos de nosotros, venimos como de un contexto de que como que tienes una lista y tienes que poner palomita. Ya cumplí esto, ya cumplí el otro, ya así como eso es tu lista de santidad personal. Y eso no es lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, cuando yo adopto un sistema de santidad o un sistema de santificación que no es lo que Dios está haciendo, entonces siempre estamos cruzados. No voy en la línea que Dios va. Entonces, por eso la instrucción es puestos los ojos en Jesús, que Él lo inició y Él lo lleva a cabo. Entonces, seguimos. Versículo 1 nuevamente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estamos andando en la luz, Dios nos ha librado de las tinieblas y su autoridad. Entonces, todo va bien, pero para que no pequéis. Y dices, mira Juan, necesito algo más fuerte que simplemente un recordatorio, una exhortación. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces a veces tenemos parte de nuestro problema porque Romanos 8 dice que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, y Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero otra vez empezamos con un concepto equivocado de que Jesús está como interponiéndose y dice, no papi, no le golpees a Jaime, no papi. Como que Él intercede con Dios, contra Dios. Pero, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios. ¿Quién fue el que inició todo esto de salvarnos? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces el Hijo viene haciendo y diciendo lo que oye y lo que ve en el Padre. Entonces, si me has visto a mí, has visto al Padre, dice Jesús, Juan 14. Pero entonces necesito ver que la intención del Padre, Jesús lo hace visible y hasta palpable en su persona. Entonces su intención, pensar que Jesús intercede contra Dios, porque Él dijo, consumado es. Entonces no hay más propiciación, no hay más dolor, no hay más humillación, no hay más repudio que Jesús necesita sufrir para hacerme acepto ante Dios, para limpiarme pecados. No hay más, está consumado, está perfecto, llevado perfectamente a cabo. Entonces, ¿por qué aboga por nosotros? ¿Por qué intercede por nosotros? Entonces, porque la Biblia dice que tenemos un acusador que nos acusa delante de Dios día y noche.
Entonces el diablo significa acusador, adversario, el que viene a meter la demanda, a decir, y trae evidencias, y trae fotos, y trae testigos y todo eso. Y tú y yo sabemos que mucho de lo que testifica con nosotros es verdad. Es importante ver eso, es verdad. Entonces el que aboga por nosotros trae las notas, trae las facturas. Dice, es que Jaime debe tanto. Jesús, papelito habla, aquí está la factura pagada, consumado es. Entonces cuando dice en Efesios 1:6 que nos hizo aceptos en el amado, es en Cristo que todo eso funciona y es operativo para nosotros. Entonces es importante ver eso. Abogado tenemos para con el Padre, pero aboga, intercede en contra del acusador. Entonces tú y yo tenemos que decidir finalmente a quién vamos a prestar más atención, al acusador o al que intercede y ofrece la verdad y ofrece pruebas a favor. Colosenses 2, que clavando Dios todo el acta de acusaciones que eran contra nosotros, o sea, y eran acusaciones correctas, justas. Habíamos quebrantado la ley de Dios de 10,000 formas. Entonces todas esas acusaciones clavadas a la cruz, consumado es. Y eso es difícil para nosotros porque decimos, sí, pero eso fue hace 2,000 años y yo nací, en mi caso, apenas en 1960. Y de allá para acá, pues tengo récord. Entonces, ¿qué hacemos? Pero otra vez, o sea, la suficiencia no es en el día a día como yo vivo, sino en el momento que Jesús dice consumado es. Eso es la suficiencia. Por eso no es cualquier hijo de Adán por mí, sino el único Hijo de Dios. Dios infinito, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. La suficiencia de Jesús es porque Él es Dios y es hombre. Entonces, como hombre, cabe en mi espacio para ser un sustituto y llevar el castigo. Pero como Dios, cabe delante de Dios para ser el puente. Ok, entonces, hijitos míos, Juan no está enojado porque tú y yo pecamos, pero está preocupado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El problema que muchas veces tenemos igual es que pecamos en cualquier forma, pecamos y luego andamos escuchando la acusación y no la propiciación. Y dice el siguiente versículo, por eso. Y Él, Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación es aquello que satisface la justicia de Dios. Por eso Isaías 53, que Dios cargó en Él la iniquidad de todos nosotros y castigó en Él la iniquidad de nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, y tienes que pensar, si hoy no tengo paz, si hoy tengo miedo, si hoy tengo incertidumbre delante de Dios, necesito conocer más a Jesús, necesito entender y estudiar en su palabra más quién es Jesucristo, qué hizo y realmente colocarme en eso. Es como con el arca de Noé, toda la población humana que estaba en la tierra, no tomándolo en serio, burlándose, no tenían antecedentes para algo catastrófico universal. Entonces decían, ay no, eso nunca ha sucedido. Y luego viene Jesús siglos y milenios después, sanando un hombre que nació ciego. O sea, nunca esto sucede, porque ¿cómo restauras algo que nunca existió? O sea, nació ciego. Levantando muertos, o sea, no tenemos antecedentes. Y Jesús entonces, sin antecedente, hubo provisión en Levítico 14 para qué tenían que hacer el sacerdote cuando un leproso fuera sanado. Pero la lepra no se podía sanar. Entonces, hoy no hay sanidad para la lepra, hay tratamiento y arrestan la enfermedad, pero no quitan eso, está en tu organismo. Entonces, imagínate, Dios hace provisión para algo que no sucede.
Y bien, luego viene Jesús, sana a un leproso, dice, ve, muéstrate al sacerdote como testimonio a ellos. ¿De qué? Que Dios no necesita antecedentes para hacer algo. Él es el antecedente, es el creador. Entonces, cuando empezamos a ver eso, entonces digo, ok, a ver, Él es la propiciación. Él es aquello que satisface la justicia de Dios por nuestros pecados. Entonces, por eso, versículo 7, otra vez, capítulo 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, lo primero que hacemos es empezar a disimular. Cuando estamos caminando en pecado, empezamos a disimular. Entonces ya no tenemos comunión, ya no hay franqueza y transparencia. Y lo segundo es que empezamos a alejarnos de Dios porque nuestra conciencia también nos está incomodando. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Y decimos, pues sí, así tan fácil como andar en la luz. Y dices, Jaime, qué bonito es decirlo, pero realmente esto no se me da. Y necesitamos ver por qué. ¿Por qué no se me da? ¿Por qué esto no me sale? Ok, Juan 3. Entonces, versículo 16, conocidísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, si andas con condenación, necesitas ir a Jesús. Necesitas recibir lo que Dios envió si andas bajo condenación todavía. Entonces, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ser condenado por mi pecado. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado. Entonces otra vez, si ando así, como con miedo, con incertidumbre, así como que avergonzado, o sea, entonces necesito traer mi vergüenza, porque mi vergüenza probablemente tiene alguna razón. Entonces traer mi vergüenza ante Dios y decir, Dios, vengo ante ti con mi vergüenza, con mi incertidumbre, con mi sensación de no ser aceptable, de no estar bien, de ser chafa, torpe. Vengo a ti con eso. Vengo a la luz. Ve lo que dice. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si no has creído en Jesús y nomás dices, bueno, yo sé que es el Hijo de Dios, yo sé que vino, que nació de la Virgen María, que sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó. O sea, puedes decir y afirmar todo esto es verdad, pero no has creído, o sea, no estás depositando realmente tu esperanza y confianza en eso. Ahora, si tú sabes que pasas junto a donde venden boletas de la Lotería Nacional o Melate, a ver cuál te gusta. Entonces ves así, y si Dios te dice, si el ángel Gabriel se para a tu diestra, dice, Jaime, compra este número de serie, compra esta, porque esta va a ser la ganadora. Y si te diera pruebas, si pudiera mostrarte que la fecha que esto ya se va a jugar y sale ganador este número es tal, y te muestra como un video del futuro para mostrarte cómo es y quién tiene eso en su mano, y luego te das cuenta que es tu mano. Entonces dices, ok, me lo voy a comprar y voy a hacerme rico y hacer rico a todos los que hasta voy a andar regalando. Al viene en Walmart le voy a dar $1,000, nomás para que se desmaye. Entonces así, o sea, estás así, ok, lo compro. Pero si crees, ahora el problema, si no como que es inusual para ti tener trato con lo sobrenatural, creer algo porque Dios lo dice, y creer que Dios
si es Dios, tiene la forma de hacernos entender verbalmente algo, no una impresión, sino verbalmente, no matarás, no robarás, o sea, entender algo así. Entonces, o sea, si eso pasa, pero si no, simplemente estoy así. Y si no, ya estamos atorados. Y si no, si me ha librado de la potestad de las tinieblas. Y si no, porque sigues pecando. Entonces, ¿cómo puedo saber que me ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿Cómo puedo saber que en verdad me ha trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Cómo puedo saber que sí estoy en la luz y nomás tengo que seguir andando donde Dios ya me puso? O sea, ¿cómo puedo saber? Pues, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber si el boleto ese que te dijo el ángel Gabriel que ese número es el ganador? ¿Cómo puedes saber si gana? Dos formas, y solo existen dos. O lo compras o no lo compras. Y luego checas cuál es el ganador. Entonces esto va a salir, vamos a decir que va a salir el 20 de marzo. Entonces vas y ves el número ganador, si lo compraste y ya el número ganador lo traes en la mano, qué bueno, o sea, compraste y comprobaste. Ok, no lo compras, eso siempre es otra opción, no creer, siempre es una opción. Entonces decido no comprarlo, pero nomás de pura curiosidad maldita, voy y veo el número ganador y sí ganó. Pero no lo compré, lo compró otra persona. Entonces, o sea, no es un juego para Dios. Ahora, esto para nosotros, Melate y Lotería Nacional y todo eso es un juego. Pero para Dios no es un juego, porque lo que puso Él es la vida de su Hijo. Y tenemos que decidir, bueno, alguien que está haciendo esto va en serio. No es como que nada más jijiji y de risa. Entonces sí tenemos que pensar bien en esto. Ok, entonces seguimos aquí Jesús diciendo a Nicodemo 3 cosas. Versículo 19, y esta es la condenación. Juan en su primera epístola habló de eso. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que es Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El problema no es que no amaron la luz. El problema de muchos que batallan como cristianos o batallan para llegar a ser creyentes, nomás para empezar a creer así en Jesús, el problema que tienen es no que aborrecen la luz, sino que simplemente no lo aman bien. Todavía aman también las tinieblas y hay un conflicto. Y si has estado algún tiempo en Semilla, has escuchado antes esto, que nuestro problema siempre ha sido de afecto, no de inteligencia, no de entendimiento, sino de afecto. Por eso Dios pone un remedio. Amarás al Señor tu Dios. No nos explica más acerca de sí mismo. No entiendo lo que significa la palabra infinita. Cuando digo Dios infinito, simplemente lo hago tan grandototote que entonces yo soy una hormiga pasando frente a su dedo gordo en su pie derecho, así, una hormiga. Infinito, pero eso no es infinito, nada más es grandotote. ¿Okay? Entonces, realmente no tenemos la capacidad de imaginar infinidad. Y decimos, no, luego mi hijo me da una infinidad de pretextos para no hacer su tarea, pero yo sigo pagando su colegiatura. Ok, entonces no es una infinidad, gracias a Dios. Llega al final de sus pretextos todo el mundo. Pero entonces necesito ver que usamos palabras muy a lo ligero y no estamos pensando realmente en lo que significa. Entonces, decir eterno, decir infinito acerca de Dios, estamos como arrojando algo y esperando que se oiga ya el rebote. Y lo tiramos y no hay rebote porque es infinito. Entonces necesito ver eso. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y nos explica el mecanismo. Dice versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ahí estamos. Por eso arrepentimiento no es hacerlo decir, ahora qué pena. Arrepentimiento es metanoia, es voltear mi entendimiento, mis conceptos,
cómo explico o describo algo. Voltearlo al revés, como quien voltea un calcetín o un suéter al revés. Ahora, te puedes llevar el suéter como mi amigo que era rutero, entonces a las 5 de la mañana ya formaba su combi en la base y a las 6 ya arranca, pero tú querías ser de los primeros 3 porque te toca las mejores vueltas porque son estudiantes yendo a secundaria y prepa a las 7. Entonces, hay formado y todo con su almohadazo aquí, su cabello así, no importa, a las 6 de la mañana está oscuro y ellos igual van así dormidos, nadie te ve. Entonces echa su suéter porque hace frillito y ya como a las 9 en su tercera vuelta, un compañero llegando a la base y así van en su secuencia y un compañero dice, oye, escucha, traes el suéter al revés. O sea, traía toda la costura y la etiqueta y todo en la oscuridad para no despertar a su esposa y sus niñas. Entonces pone el suéter, ya va y así, y se quita el freno de estacionar y deja rodar la combi y a media cuadra ya arranca, ¿no? Para no despertar la familia. Entonces, ¿qué haces? Y yo le dije, ¿qué hiciste? Pues realmente no hice nada porque el resto del día el suéter está doblado y debajo de mi asiento. Pero llegando a casa, pues ya lo volteé bien. O sea, lo quito y ya está al revés. Entonces lo pongo y no lo compuse, no lo volteé otra vez. Entonces, ¿cómo andamos con esto? ¿Cuál es tu concepto de Dios, de las tinieblas, de la luz, de santidad, de perdón? O sea, ¿cuál es? Entonces, metanoia, arrepentimiento, es reconocer, yo necesito voltear esto al revés. Estoy mal. Entonces, igual mi amigo Chucho, tuvieron su hija quería jugar y cantar toda la noche, así de recién nacida, y no dormía, luego lloraba si no tenían su hamaca sobre la cama con cobijas muy al estilo antiguo, entonces así y una cuerda así, ya duérmete niña. Entonces la abuelita viene y dice, es que está revesada. Estar arrevesado es que estás al revés. O sea, quiere dormir en el día y no en la noche, está arrevesada. ¿Y qué crees que doña Elodia, la abuelita, les recetó? Eso es el remedio para quien está arrevesado. ¿Qué hacer? Tienes que poner su chambrita al revés. Entonces ya doble revés es ya enderezado. Entonces, o sea, esto, si los viejitos con sus remedios y las abuelitas y todo y niños recién nacidos y lo hicieron y no funcionó, pero bueno. Pero si ellos entienden lo que es esto, que necesita la niña metanoia, necesita voltear su concepto de cuándo dormir y empezar a dormir en la noche y no en el día. Entonces, y así. Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que cambiar lo que hago y lo que quiero, otra vez mi afecto, ¿dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Haciendo qué cosa? Entonces, cuando eso empieza a cambiar, la mitad ya se arregló. ¿Por qué? Porque ya metanoia, ya volteé el suéter al revés. Entonces, y no lo viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, quiere decir que si no vengo a la luz, prefiero mentira. Entonces, o sea, si tú estás en ese en la puerta, pero no entras, necesitas ver la descripción que está haciendo eso. ¿Prefieres mentira? ¿Prefieres engañarte? ¿Prefieres menospreciar lo que Dios ha hecho y quién es Él? O sea, no es nada más porque muchos dicen, como no te regañaron bien en tu escuela dominical, o tu mamá o tu papá o alguien, o sea, encuentras cualquier defecto en los que te han exhortado toda tu vida. No hagas esto, no hagas el otro, eso es malo, es pecado, los que hacen eso van al infierno y así. O sea, el problema es que como son chafas los que te decimos las cosas, entonces eso como que me justifica. ¿Sí te das cuenta que es una falacia de lógica pensar así? Entonces, ponerlo así en estos términos que está haciendo Juan,
lo simplifica mucho y veo mejor realmente cuál es mi condición y cómo ando con esto. Entonces, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Vamos otra vez a 1 de Juan. Entonces vamos a leer estos 6 versículos otra vez. Luego abarca otro tema, pero sí tiene que ver. Si la primera parte es simplemente decir así debe de ser, los primeros versículos de capítulo 1, eso es porque escribo la carta, luego el primer párrafo después de esto, este es el mensaje, eso es lo que estamos procurando y eso realmente en pocas palabras es plenitud de gozo. Pero ya capítulo 2, otra vez, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, para que no peques, pero aun cuando peques, no tienes que decir, no, pues es que esto, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para ser cristiano. Te digo una cosa, nadie sirve para ser cristiano. Porque la Biblia dice, está en Romanos 12, lo cita del Salmo, que todos a una se hicieron inútiles. No hay justo, ni siquiera uno, no hay nadie que busca lo bueno. Su veneno de áspides está bajo su lengua, o sea, el sepulcro abierta y su garganta. O sea, ¿qué más quieres oír de ti y de mí? No hay ser humano que sirva para ser cristiano. Entonces eso como excusa no sirve. La Biblia ya lo dice, no hay alguien que sea apto para ser cristiano. Sin embargo, Dios dice, sígueme. Dios nos llama. ¿Qué vamos a hacer? O despreciamos el llamado y al que llama por vergüenza, porque la verdad se va a saber. Entonces, o sea, cuando hemos hecho llamados, muchas veces inclina tu rostro, cierra tus ojos. Imagina a Jesús diciendo eso en los evangelios. Va así delante de todo el mundo y dice a Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, síganme. Y tienen que dejar todo. O sea, en ese momento tienen que decir sí o no. Y no hay otra respuesta, no hay otra opción. Sí o no. ¿Y cómo vamos a saber que dice sí? Porque dejando todo, le siguieron. Mateo está en el puesto de cobranza de tributo, entonces sígueme, y o le sigue o no lo sigue. Entonces siempre mi decisión acerca de Jesús siempre se traduce en acción, y lo que hago revela realmente dónde está mi afecto. Entonces, otra vez, ¿por qué alguien deja de tomar? ¿Por qué va a reuniones de AA? ¿Por qué pasa toda esta vergüenza de tener que decir anónimo, decir pues me llamo Jaime o Jorge o Javier o Julieta o a ver cómo te llamas, ¿no? O sea, de decir y soy un alcohólico. ¿Por qué anónimos? La razón es porque están quitando rango social, posición, fama, todos los diferenciales que pueden haber entre los individuos y reducir al simple hecho que este individuo tiene un problema con su forma de beber y está enfermo por lo mismo. Entonces, cuando hacemos esto, como que, y la vergüenza, lo que descubren con eso es que ya no hay pretensión, no hay fingimiento. Soy yo y eres tú y no pasa nada y aquí estamos. Y llegamos a creer, llegamos a ver diferentes cosas y cambios en nuestra vida y recuperamos muchas cosas. O sea, eso es lo que oyes de cualquier persona que haya permanecido en AA. El problema es permanecer ahí y reconocer cada vez, sigo siendo yo un necesitado. Y no nos gusta. Entonces muchas veces empezamos a acudir a iglesias que no hablen de eso, que solo te digan que eres campeón, que eres princesa de Dios, que eres un príncipe de Dios y eres esto y eres el otro y ganador y vencedor y más que vencedor y eres heredero de Abraham y cruza el Jordán, papá, y encuentra lo que quieres. Que me digan todo eso y digo, yo sé que no me puede tocar eso. Yo sé que simplemente no tengo cuchara con qué comerme esa sopa. O sea, no. Entonces,
David Brainerd era un joven en tiempo de la colonia, todavía antes de la independencia de las colonias en Estados Unidos, y él empezó a ir con los indios, con la gente indígena de la zona. Entonces hace amistad, luego alguien que le entiende, entonces empieza a aprender su idioma y otro le ayuda, y él preocupado por sus almas, y les habla un día acerca del cielo, y así con lo que dice la Biblia del cielo, pero más allá del cielo, nuevos cielos y nueva tierra, y estar delante de Dios y todo eso, y los indios empiezan a llorar, y él dice, no lloren, no está feo. Y dicen, sí sabemos que no está feo, pero no podemos estar allí, porque somos malos, indios. Entonces no tenemos que decir que fue un acto de colonización evangelizar a gente que nunca escuchó el nombre de Jesús, que eso es colonización, que es opresión de blancos o algo así. No tenemos que decir eso, no está basado en hechos. Está basado en una ideología nada más. Entonces ellos llorando, y apenas les pudo consolar. Pero eso condujo naturalmente a decirles de la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Ok. Entonces, que no peques. Y dices, ándale, ok, pues voy a seguir leyendo, aunque realmente yo no le veo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿crees que Dios nos haya dado nada más como un vale? Como que te da un bono y lo puedes gastar y llevar al súper y comprar tus víveres y todo lo que necesitas, usas vales así en el súper y esto, pero tienes que ver, porque esto es cada 8 días me da uno. Y si rebaso, o sea, si como todo y entonces ya no me alcanza, o sea, estoy así. Entonces tienes que ir como midiendo y dosificando el perdón de Dios y dosificando su misericordia, porque es que yo soy muy payaso y seguramente voy a quemar todo, y ya entonces ya qué voy a hacer hasta que termine la quincena y le faltan 8 días. Voy a ir al infierno. Entonces luego andas bien así, hasta que como sientas que hay suficiente justicia en ti como para tener confianza ante Dios. Ya me porté bien suficientes días como para balancear lo que me porté mal. ¿Ves? O sea, todos hacemos esa matemática y no sirve. Realmente estamos burlándonos de Jesús. Ahí colgado en la cruz estamos diciendo, espérate. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Espérate, Jesús, tengo que hacer una buena obra. Tengo que hacer una mikve o algo así como para dar algo. O sea, voy a dar doble al viene esta vez para que Dios vea. Entonces, pensando en eso, ¿qué puedo decir? Entonces, si Él es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir que no hay nada que yo pueda agregar o mejorar esto. Que todas mis acciones por querer llamar la atención de Dios y hacerle quererme más es manipulación de mi parte. Estoy jugando con sus sentimientos, tratando de que Dios se detenga a decir, ay Jaime, qué detalle. Como si yo pudiera inventar algo que a Dios le arrestara la atención para decir, en todo semilla de mostaza no hay otro como tú, Jaime. Y no sabes, todo semilla de mostaza dice, qué bueno, gracias a Dios no hay otro. Porque con uno no podemos. Entonces necesitas ver eso. ¿Cuántas cosas que hacemos? O sea, deja de manipular a Dios y toma lo que Él ha dicho. Y entonces ya lo que hagas, tu libertad, tu gratitud, tu servicio, tu sacrificio, muchas cosas, ya es con otra intención, con otra finalidad, y funciona diferente por eso. Por eso, gente, que su identidad y su confianza en Dios viene de servir mucho en la iglesia. Siempre se apunta para todo, y si le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te veo muy cansado, te veo muy cansada, entonces toma un tiempo sin servir. No, ¿por qué? Porque entonces me estás cortando la luz.
como si tus buenas obras generaran la luz y en esa luz andamos. No, Él es la luz. Entonces, otra vez, seguimos. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, hay un buen de gente que nunca va a querer recibir lo que Dios ofrece. No lo va a recibir. Pero ahí está. Nadie puede decir que Dios es pichicate, nadie puede decir que es mezquino, nadie puede decir que Dios es aferrado, que Dios no sea generoso. O sea, siempre es la acusación, pero realmente no tiene base la acusación, porque ya Jesús hizo propiciación por todos, hasta por Judas Iscariote. Por eso, qué pena cuando alguien no se arrepiente, cuando alguien no voltea su suerte al revés. Qué pena. ¡Qué necesidad! Entonces, brutal ver lo bruto del ser humano. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ok, ahí está. Esa palabra guardar no es guardar como una escolta militar guarda, así, aguas si te acerques o te matamos, sino es guardar como tenerlo así. Entonces no es tu guardadito que tienes debajo del colchón o en el fondo de tu ropero o algo así, tampoco, no es tu guardadito, no es algo escondido, sino algo que estás así. Es mucho más como la señora que tiene su puesto, vamos a decir que pan artesanal, y está así con algo, con tiritas de papel o de tela, y está espantando moscas, está guardando su producto que está vendiendo, está siempre fijándose que ahí esté, que esté bien, y que no pase un turista a llevarse un pan artesanal sin pagar. Entonces está guardando eso es guardar sus mandamientos. Entonces decimos cumplir, y nosotros como que cambiamos, es decir, guardar en lugar de tenerlo presente, es como cumplir. Y si no cumplo todos sus mandamientos, ya chafié, ya estoy amolado. ¿Okay? Eso no es lo que está diciendo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero lo que me importa es lo que siempre voy a estar cuidando, lo que estoy siempre fijándome en eso, que no se disminuya, que nadie le haga travesuras. Entonces eso, estoy guardando sus mandamientos, y tenemos que entender eso un poco más. El que guarda su palabra, otra vez, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Ok, otra vez, ¿cómo puedo saber que yo estoy en Él? Porque acepto en el amado. En Él tenemos herencia, sellados en Él para redención, en Cristo, perdonados, en Cristo, vivificados. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en Él? Porque guardo su palabra. Ok, vamos al Salmo 16. Te voy a dar un tip. Porque cuidado y ponemos otra vez la palabra de Dios como un ídolo. No puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, sino como mi objetivo, mi tesoro, mi premio es otra cosa. Mi premio es Jesús. Mi galardón es la luz de su rostro al final. Y veo mover sus labios diciendo, te conozco, pásale. Eso es mi galardón, eso es tu galardón. La luz de su rostro, que no se voltee, que no diga, ¿y este quién es? Que no tenga que preguntar a San Pedro, ¿a poco este está apuntado en el libro? ¿Quién lo apuntó? O sea, la luz de su rostro. Que haga resplandecer su rostro a mí, y que sepa mi nombre, que diga mi nombre con sus labios, y que diga te conozco. Eso es tu galardón. Entonces, ¿quiénes están viviendo como que esto es ya mi realidad? O sea, eso es lo que me toca. Entonces, Salmo 16, un tip, un consejo. David dice, Miktam, es una palabra interesante. Es una grabación, no como quien graba un disco, pero grabar algo, o sea, así, grabarlo en metal o piedra.
que quede así, que es imborrable, indeleble, ¿ok? Algo así. Esta canción era para tenerlo siempre presente. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Otra vez, necesitamos grabarnos eso, grabarlo, tenerlo rayado, así con diamante, y rayar el fierro con una pluma que su punta es diamante. No hay bien para mí fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Comprobado, ¿sí o no? No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Qué hermoso. Lo bendeciré porque me aconseja. Entonces, ¿quién es tu consejero? Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Tienes problemas para dormir? ¡Oh, qué horror! Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A ver, ¿cómo está eso? Si siempre está delante de mí, ¿cómo está a mi diestra? ¿Cómo es eso? Quiere decir que no me puedo apartar de la cruz del Calvario. Está a mi diestra. Y cada rato me volteo a ver. Cada rato me volteo a ver. Puestos los ojos en Jesús. Y todo lo que digas, todo lo que hagas, como que lo estás poniendo así y viendo su reacción. Es la mejor forma que yo tengo para decirte cómo es esto. Cómo guardar su palabra. Sí, memorizarla. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Memorizar la palabra de Dios. Pero eso no es el objetivo. Es una cuerda en la montaña que agarras, que está amarrada a una estaca, que te ayuda a seguir subiendo. Pero lo que es su palabra me ayuda a seguir subiendo, pero Él es mi objetivo, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Entonces, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ¿dónde está su confianza? Está delante de mí, Él, y está siempre a mi diestra. O estás así, agarrado de esto. Entonces, ¿quieres hablar de seguridad eterna? No tienes que ser calvinista, simplemente tienes que tener a Jehová siempre delante de ti y siempre a tu diestra y no apartarte del Calvario. Eso es tu seguridad, Él. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué dice Juan? Estas cosas os que escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo crees? Es importante hacer la pregunta. Si no te la pregunto yo, ¿quién lo va a preguntar en tu vida? ¿Crees que a su diestra hay delicias para siempre? Plenitud de gozo. ¿Lo crees? ¿Realmente con eso gobiernas tus afectos, tus decisiones, tu qué hacer y demás, o sea, tus amistades, tus contactos y todo eso, que a su diestra delicias para siempre? Plenitud de gozo. Y si no lo encuentras así, ¿por qué? O sea, eso es lo que todos tenemos que resolver. Si no encuentro plenitud de gozo, Dios delante de mí y siempre a mi diestra, y escuchando cuando diga, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, y menos Jaime.
Padre, perdona, aguántale tantito porque ya ves cómo es. Necesitas escuchar eso, lo que Él está haciendo, diciendo en la cruz. Necesitas escuchar su respiración agonizante. Necesitabas ver cómo caen gotas, así necesitabas hacerlo en el entorno. Los soldados burlándose, los sacerdotes burlándose, el llanto de las mujeres, ver a María así en los brazos de Juan, llevándola, soportando su peso porque no puede con lo que está mirando en su hijo. Y es un desastre eso. Y necesitas escuchar, consumado es. Necesitas estar ahí. A veces yo sigo gente en Twitter que son teólogos y todo, y a veces digo, ¿sabes qué? Bye. Porque se ponen en todo eso, y sabes, los que siempre restauran mi alma son los que te llevan junto a aguas de reposo, como Jehová, que es mi pastor y nada me faltará. Y necesito ver esto, que están con eso, están alegando la función de la mujer en la congregación y la iglesia, y cuánto puede hablar y si puede hablar y en qué tono y en qué volumen y cuántas rayitas le damos de volumen. Y están así en sus debates y todo eso. Y digo, están pecando. El ayuno que yo escogí, dice el Señor en Isaías 58. Dice, el ayuno que yo escogí. Ustedes están ayunando y cerrando el puño para golpear, y para contienda están haciendo su ayuno y su espiritualidad. Y dice, para ser escuchado, no hagan esto, sino esto es lo que quiero. Entonces Dios nos ha indicado bien algunas cosas. Y lo que yo veo es eso. Cuando tú no batallas, pero cuando yo no estoy con gozo, cuando yo no estoy junto a aguas de reposo, cuando yo no estoy con mi alma restaurándose en eso, cuando yo no estoy bien, ¿por qué? ¿Y necesitas agarrarte? O de los cabellos, a ver de dónde, o de la oreja, a ver cómo le haces. Pero tienes que ir y traerte y decir, alma mía, pon atención, alma mía, escucha. Alma mía, alza tus ojos y ve otra vez. Y luego ve una vez más. Porque es Jesús. Por eso predicamos a Cristo crucificado. El que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Simplemente porque me vale más. ¿Dónde dejas las llaves de tu casa? ¿Dónde dejas tu celular? ¿Dónde dejas el cargador de tu celular? ¿Dónde dejas, lo dejas donde no se puede perder, donde no lo extravías, donde no lo agarra el perro ni el niño? Una de mis nietas siempre tenían que andar gateando en la casa porque era así de chaparrita, agarraba las llaves o cualquier cosa y ahí lo dejaba. Entonces tenían que hacerse de su estatura para ver donde sus ojos están mirando. Aquí está debajo del cojín en el sofá. Guardando, tenerlo esto aquí, para que sepa dónde está, para que siempre lo tenga disponible, que siempre esté a mi disposición la palabra de Dios, que siempre me pueda echar mano de esto, que siempre pueda decir, ¿dónde dice en la Biblia esto? Entonces hay 1000 formas de tener este recurso en tu vida hoy, que antes pues tenían que ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios porque no tenían Biblias. Y ahora lo tenemos hasta en el celular, hasta lo que ya vimos una vez, puedes tenerlo en francés, en ruso, en chino, en árabe, lo puedes tener en náhuatl, en mixteco, en minje, en zapoteco y todas las variantes regionales. ¿Por qué no puedo tener esto así, junto a mí? Siempre a mi alcance, así al instante ya puedo echar mano de eso. Entonces necesito ver eso y dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque Dios tiene que hacer algo en mí y tiene que hacer algo en ti para que prefieras su consejo sobre el tuyo.
para que prefieras su opinión, su gusto, su preferencia, su historia, lo que Él te pueda decir y narrar y demás, que lo prefieras así, nada más por un grado, por una rayita más, el peso ya está cayendo del lado de su palabra y no de otra cosa. Y para que esto suceda, eso es una obra de gracia en nuestra vida. Y en esto se ha perfeccionado su amor. Eso es lo que Dios está procurando. Que ames más su palabra. Para tenerla así, guardada y siempre atendiendo y espantando moscas y todo. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces llegamos a versículo 6, que si lo lees solito te mata. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y dices, me mató. Porque luego no ando como Él anduvo. Entonces, ¿cómo ando mintiendo? Digo que permanezco en Él. Y dice, por eso Juan dice, por eso te estoy pasando la cuenta. Por eso te estoy diciendo cómo hacerlo. Cómo andar en la luz. Cómo permanecer en Él, cómo guardar su palabra, cómo ver cómo tu afecto cambia, cómo ver que el amor de Dios puede ser perfeccionado en ti, cómo es que Dios realiza su objetivo en ti. Eso es lo que estamos viendo. Y estas cosas, versículo 4, capítulo 1, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es la intención. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Nos alumbra los ojos, nos alegra el corazón y nos convierte el alma y nos hace sabios. Entonces, Señor, te pedimos que sigas obrando conforme a tu palabra, que hagas tus cosas en nuestra vida, que realices lo que nosotros no podemos realizar en nosotros y que obres en nuestro afecto para querer lo que tú quieres, Señor, para admirarnos de lo que es admirable, para echar mano de vida eterna y quedarnos asombrados siempre en la luz de tu rostro. Bendícenos, te pedimos, Señor, contestando esta petición, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.